¿Cómo aprender programación orientada a objetos? La respuesta es igual a cómo aprendimos a escribir, es decir, leyendo. Para aprender a escribir en nuestros primeros años de vida, primero aprendimos a leer. La regla es entonces leer para escribir. De pequeño o pequeña, no necesitaste aprenderte primero todas las 88,000 palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aprendiste a leer poco a poco y a escribir poco a poco, usando las palabras necesarias según tus requerimientos, con ayuda de tu entorno. De igual forma, dependiendo de lo que quieras programar, comienza por desmenuzar tu requerimiento en pequeños problemas. Aprende a leer código que lo solucione más o menos y escribe tu propio código con la solución. Así, poco a poco, integrarás tu programa completo. Así, ten presente que para comenzar a programar orientación a objetos en Java, no necesitas conocer todo el lenguaje, ni siquiera esperar a haber leído completo un manual de referencia del lenguaje. Basta con saber declarar variables y funciones como el lenguaje C o C++, y ante todo, tener una necesidad que solventar. Esto es, necesitar programar alguna cosa. Con ello, aplicando el método Estrategia Elemental de Programación Orientada a Objetos que se describe más adelante, sabrás qué elementos de un lenguaje de programación requieres y qué partes de la bibliografía del lenguaje debes consultar. La orientación a objetos conforma un paradigma que determina los principios y alcances de la programación de soluciones informáticas. Para permitir la escritura de código orientado a objetos, se aplican los siguientes 3 principios. Primero, representar. Principio de la abstracción. Se representan las características, atributos y asociaciones y el comportamiento, las operaciones, órdenes o métodos de los objetos que intervienen en la solución por medio de la escritura de clases. El proceso de abstracción consiste en la escritura de clases, conteniendo las características, propiedades o atributos, y el comportamiento, o sea, los métodos, las operaciones o funciones para la generación de objetos. Segundo, clasificar. Principio de herencia. Permite reutilizar código a través de generalizar o especializar conceptos, además de la transferencia de atributos y o métodos entre clases. La herencia o principio de la clasificación de objetos permite la transferencia de las características y o los comportamientos a través de las diferentes clases de objetos involucrados en la solución de un problema. De ese modo, es posible crear jerarquías taxonómicas que permiten organizar los objetos del sistema y hacer más fácil su control y su aprovechamiento. Además, la herencia posibilita la primera de las 2 formas en que se presenta el mecanismo conocido como reutilización de código, mediante el que se simplifica y se abate el tiempo y esfuerzo de programación. En Java, la herencia se codifica definiendo una subclase que hereda los atributos y métodos de una superclase, utilizando la palabra reservada extends. Tercero, unificar. Principio de polimorfismo. Permite estandarizar la operatividad de los objetos en la solución, promoviendo la usabilidad.
al hacer que objetos de distinta clase respondan de forma diferente a la misma orden dada. La herencia hace posible la aplicación del tercer principio del paradigma orientado a objetos, el polimorfismo. El polimorfismo es el principio de la usabilidad de los objetos. En sí mismo, constituye una cualidad deseable en todos los sistemas actuales. En el paradigma orientado a objetos, el polimorfismo se define como la capacidad de objetos de clases distintas para comportarse de acuerdo a ellas ante una misma orden o solicitud. En Java, el polimorfismo es consecuencia de varios mecanismos: el uso de superreferencias, la sustitución de métodos, el override y la invocación virtual de métodos. Una superreferencia es una variable de tipo superclase, clase base, que refiere a un objeto de tipo subclase. Un método sustituto, overridden, es un método en una subclase que sobreescribe la lógica de un método del mismo nombre en la superclase. La invocación virtual de métodos, por su parte, es un mecanismo que consiste en llamar a un método sustituido mediante una superreferencia. Obsérvese que el polimorfismo aparece cuando diferentes instancias responden al mismo estímulo de acuerdo a su particular naturaleza. Por ejemplo, si se le pide bailar a una pareja, el hombre y la mujer, aunque estando juntos, bailan de modo distinto, cada cual de acuerdo a su género, no obstante que el mensaje bailar haya sido el mismo para ambos. Esta cualidad está presente en muchos de los sistemas y artefactos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, los actuales reproductores de música y video incluyen controles polimorfos. Por ejemplo, el botón play de una grabadora actual sirve para tocar tanto cintas como discos compactos y hasta para reproducir películas. Esta comodidad no era posible en los aparatos de antaño. Antes, un disco LP se tocaba colocando el brazo con la aguja del tocadiscos sobre los surcos del disco giratorio, mientras que un cassette, por su parte, se tocaba en un Walkman oprimiendo botones. Estos aparatos no ofrecen el beneficio del polimorfismo. Además, algunos autores consideran al encapsulado como un principio adicional de la orientación a objetos. El encapsulado complementa al principio de abstracción. Es un mecanismo que permite mantener la integridad de la información, ocultando los atributos de una clase y proporcionando métodos de acceso para validar sus valores. La programación orientada a objetos retoma los principios del paradigma de la programación estructurada para el control del flujo de la interacción de los objetos, del proceso de sus acciones y del proceso interno de sus métodos. Los tres principios de la programación estructurada son: primero, ordenar, el principio de la secuenciación. Permite dar el orden lógico a la ejecución de las instrucciones, procesos y funciones en un programa. Segundo, decidir, principio de la bifurcación, el cual permite redirigir el flujo del control, es decir, cuando usamos palabras como if, else o switch. Tercero,
Repetir. El principio de la iteración. Permite la repetición de instrucciones, procesos y funciones, como cuando escribimos do, while o for en nuestro código. Así, un paradigma funciona como lo hacen las religiones con sus mandamientos, o como los sistemas de organización social, capitalismo y socialismo por ejemplo, o como las ideologías de los partidos políticos, los demócratas y los republicanos, entre otros. O bien, hasta los estilos para jugar fútbol. Comparemos el paradigma brasileño con el paradigma inglés, donde cada uno tiene un objetivo en común: alcanzar la gloria, organizar el mundo, gobernar a Estados Unidos o anotar más goles. De forma semejante sucede con el mundo de la programación. Para programar un sistema operativo podemos apegarnos a los principios del paradigma estructurado y crear un MS-DOS, o bien emplear los principios de la orientación a objetos y programar un sistema como Mac OS o Windows. Para efectos de estudio, aplicaremos la estrategia elemental de programación orientada a objetos para crear aplicaciones, en cuya etapa de análisis, desde la perspectiva del usuario, debe de responder a la pregunta: ¿qué puede hacer el usuario con el sistema? Modelando un diagrama de casos de uso en UML. Para efectuar el análisis desde la perspectiva del desarrollador, responde a las preguntas: ¿qué objetos intervienen en la solución al problema? ¿Qué características tienen dichos objetos? ¿Y qué enlaces existen entre dichos objetos? Imaginando e inventando una serie de cosas, tangibles o intangibles, reales o artificiales, etc., a las cuales dotarás de capacidades de procesamiento dinámicas para resolver el problema. Y con ellas modela, es decir, dibuja un diagrama de instancias en UML, y a partir de este modela el correspondiente diagrama de clases UML a nivel de análisis, es decir, solo especifica los nombres de los atributos y de las asociaciones. El diagrama de instancias representa gráficamente a los objetos que en la memoria de la computadora llevan a cabo los procesos del sistema, incluyendo sus atributos, es decir, sus características, y sus enlaces, las conexiones entre los objetos. El diagrama de clases, por su parte, representa las plantillas o moldes del sistema que permiten crear los objetos en la memoria de la computadora para efectuar los procesos y así satisfacer a los casos de uso. En su etapa de diseño del comportamiento de los objetos del sistema, debe responder a las preguntas: ¿cómo se efectúan las tareas y procesos con nuestros objetos? Y ¿cómo se accede a los datos contenidos en nuestros objetos? Modelando un diagrama de secuencia o colaboración en UML. En esta etapa, debes imaginar que los objetos pueden comunicarse unos con otros a través de mensajes o llamadas que contienen datos, los parámetros. Estos mensajes son equivalentes a órdenes o solicitudes, de modo que un objeto le puede pedir a otro que haga algo. Piensa qué mensajes o solicitudes puede recibir un cierto objeto para llevar a cabo una actividad importante dentro del sistema. En el diseño de la estructura del sistema, debes de responder a las preguntas: ¿cómo se definen las características
de los objetos diseñados y cómo se define el comportamiento de los objetos diseñados, modelando un diagrama de clases a nivel de diseño, es decir, que incluya los tipos de datos de los atributos, nombres de los métodos, argumentos y sus tipos de datos, así como los tipos de retorno de los métodos. Finalmente, en la etapa de programación o codificación, los modelos en OML se transforman en instrucciones de un lenguaje de programación como Java, C++, etc.